Bien, hermanos, como habíamos avisado, en la tarde de hoy iniciaremos una serie de sermones sobre la doctrina bíblica del trabajo. De manera que durante varios domingos vamos a estar escudriñando las escrituras para ver todo lo que Dios tiene que decirnos acerca de esta actividad humana, la cual dedicamos gran parte de nuestro tiempo, hermanos. Si hay algo que nosotros ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo diariamente es al trabajo. Por eso, para introducirnos a este tema, es pertinente que estudiemos precisamente el texto que nuestro hermano leyó, 1 Corintios 10:31, ya que este pasaje contiene ciertos principios bíblicos que nos dan un marco de referencia apropiado para este estudio. Si queremos tener un marco, digamos, donde estudiaremos la doctrina bíblica del trabajo, será este principio. Pablo está hablando en este pasaje respecto a la libertad cristiana y de manera particular al asunto de los alimentos. Unos hermanos débiles que habían en la iglesia de Corintio no se atrevían a comprar cualquier clase de carne en la carnicería, porque alguna había sido sacrificada a los ídolos. Algunos no se atrevían a comprar hasta no darse cuenta de su procedencia. Si había sido sacrificada a los ídolos, ellos se abstenían de comprarla. Por otro lado, había en esta iglesia cristianos fuertes que iban a la carnicería y compraban cualquier tipo de carne sin averiguar su procedencia. Y hermanos, y era verdad, porque la carne que se vendía en esas carnicerías en aquel tiempo era mucho más barata la que era sacrificada a los ídolos. Por eso que los cristianos fuertes ni siquiera preguntaban para no tener carga en su conciencia. Cosa que los que eran débiles en su fe o en su conciencia sí preguntaban de dónde procedía la carne. De modo, hermanos, que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirle a los hermanos de Corinto y es dar instrucciones en ese asunto de conciencia en 1 Corintios. En 1 Corintios 10:23, creo que es bueno leer el contexto de lo que Pablo está hablando. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su bien propio, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Note lo que dice Pablo, no pregunten para que su conciencia no sea cargada, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga en delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia, mas si alguien nos dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró o por motivos de conciencia. Lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, es que si yo soy invitado, si un hermano de Corintio era invitado por un hermano débil en la fe, y él decía, esto es sacrificado a los ídolos, entonces, ¿qué decía? No lo comáis. No comáis eso por motivos del amor al hermano, porque sabemos que él es débil de conciencia en esto. Entonces, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Así que Pablo presenta a continuación el propósito de todo esto y cada una de las actividades. Había unos hermanos que para ellos era pecado comer carne sacrificada a los ídolos. Los otros ni preguntaban. Bueno, ¿qué son los demonios? No son nada, así que comamos, que no pasa nada. Si oramos con acción de gracias, Dios bendice ese alimento. Así que dice Pablo, bueno, sea que coman o no coman, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el foco de atención? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea que Pablo está leyendo, bueno, si para usted no comer es bueno y para ustedes comer es bueno, lo que deben ser no buscar su propio beneficio, sino que en todo Dios sea glorificado. Ese es el motivo que los debe mover a ellos. De acuerdo con este texto, todas las cosas deben hacerse para la gloria de Dios. Y hermanos, ese es el propósito por lo cual fuimos creados, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y también ese es el propósito por el cual hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Por cierto, unas páginas atrás, en 1 Corintios 6:20, Pablo dice, porque habéis sido comprados a precio,
Entonces, como somos de Cristo, ¿qué pasa? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que todo nuestro ser a quien le pertenece a Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos usar lo que pertenece al Señor para su propia gloria. Eso es lo que está señalando Pablo. De modo que Pablo está diciendo a esos hermanos de Corintio, dejen de centrar su vida en ustedes mismos y céntrense en Dios en todo lo que haga. Él es quien debe ser glorificado en cada una de nuestras actividades. En ese sentido, hermano, la enseñanza entonces de este pasaje es paralela a la del apóstol Pedro en primera de Pedro 4:11, en la que el apóstol, donde dice que los cristianos deben hacer las cosas de tal manera, dice así, que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, en todo. Y ese en todo, hermanos, ¿qué incluye ese todo? Todo, exactamente. Pablo no está diciendo, no se está refiriendo en nuestro texto de congregarnos o de leer la Biblia o de orar. Él está hablando del comer y del beber. Hermanos, ¿cuál es la actividad más regular que todos hacemos? Comer y beber. Bueno, no estamos hablando de beber de otra forma, ¿no? De beber de manera positiva, ¿no? Agua, ¿no? Ahora, si estas actividades, hermanos, son tan comunes, están incluidas en la gloria de Dios, por consiguiente, todo lo demás está contenido. O sea que si todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, entonces el comer y el beber, Pablo está diciendo, entonces así sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y además, al referirse a la comida y la bebida, Pablo está hablando de dos actividades que por lo general son consideradas como dirigidas de manera especial para el provecho y beneficio del hombre. Hermanos, comemos porque nos trae beneficios comer. Bebemos porque es necesario. Nosotros comemos y bebemos porque sin comida ni bebida no podemos sostener nuestras vidas físicas. De hecho, Dios nos manda a cuidar nuestros cuerpos y debemos alimentarnos, hermanos. Pero el propósito, noten esto, quiero que enfoquen esto. El propósito al nosotros alimentarnos no es solamente estar bien, lo cual sería egoísta. El propósito de sostener nuestras vidas físicas, dice Pablo, es glorificar a Dios. Eso es lo más común en nuestras vidas, debe estar enfocado en glorificar a Dios. Señor, yo deseo estar saludable, fortalecido, lleno de vigor corporalmente. ¿Para qué? Para glorificar. Ese debe ser el objetivo. No simplemente para motivos egoístas. Es todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios. Todo lo demás es secundario. Nosotros no debemos sostener nuestra vida física porque al hacerlo, hermanos, o más bien nosotros debemos sostener nuestra vida física porque al hacerlo glorificamos a Dios. De modo que si el deseo dominante de nuestro corazón es la gloria de Dios, en consecuencia todas las acciones serán hechas en orden y en armonía. Es decir, todo lo que es hecho para la gloria de Dios es hecho en orden y en armonía. Y observen que estas dos actividades tan sencillas habían llegado a ser una piedra de tropiezo para la iglesia de Corinto. De hecho, Pablo está hablando de las divisiones de la iglesia. Y hermanos, y yo creo que suena bastante, quizá, hermanos, que nos cause bastante gracia que el comer y el beber habían sido causa de una división en esta iglesia. Hermanos, ¿cómo puede ser que un plato de comida haya servido para que la iglesia se dividiera? Y el Espíritu Santo tuvo que mover a Pablo para dejar por registrado en las Sagradas Escrituras instrucciones, hermanos, respecto a este hábito o esta actividad tan común, comer y beber. Y esto debido a que algunos creyentes de Corinto estaban comiendo para sí mismos y no lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Y aquí deben preguntarnos, hermanos, cada vez que comemos y bebemos, ¿para quién lo hacemos? ¿Para nosotros o para Dios? Porque si lo hacemos, si somos creyentes, si somos llamados a glorificar, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y una actividad tan simple como esta, cuando no es hecha con ese propósito, será causa de un problema dentro del pueblo del Señor. Ojo, hermanos, cuando nos reunimos a comer, si no lo estamos haciendo para la gloria, esto será motivo de problemas. Solo cuando la gloria de Dios es el deseo que mueve a nuestras acciones, a nuestras actividades, pueden ser hechas en orden y en armonía. Ahora, yo digo cuando glorificar a Dios, ¿por qué hablo de orden y armonía? Porque Dios todo lo que hace, lo hace ¿en qué? En orden. Dios es Dios de orden y armonía.
Y si no buscamos la gloria de Dios en lo que hacemos, no habrá orden y armonía, hermanos. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas en orden cuando nuestro foco al hacer las cosas sea la gloria de Dios? Ahora, la pregunta, si esto es así respecto al comer y al beber, ¿cuánto más lo será respecto a nuestros trabajos? Usted realiza esta actividad tan importante de su vida en el marco de lo que Pablo enseña en 1 Corintios 10:31, ya que Pablo dice que todos debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos glorificando a Dios en nuestros trabajos? Es una buena pregunta. Usted trabaja, ¿cierto? Y es algo común como la comida y la bebida, pero la pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy glorificando a Dios con mi trabajo? Esto es lo que trataremos de responder en esta serie de estudios acerca del trabajo. Usted debe evaluarse a la luz de esta enseñanza si usted está o no glorificando a Dios en su trabajo. Si Dios espera, hermanos, que nosotros le glorifiquemos en nuestros trabajos, debemos creer también que Él nos ha dejado en su palabra los principios que regulan dicha actividad, ya que Dios jamás da un mandato sin decirnos cómo cumplirlo. Y gracias a Dios, hermanos, Dios no nos ha dejado a nuestras expensas para que inventemos la forma de hacerlo, sino que Dios nos ha dado regulaciones para que podamos fundamentarnos en ellas para saber si realmente nuestra actividad laboral está siendo movida por la gloria de Dios o está siendo movida para la gloria de Dios. Dios nunca ha dejado una orden a sus hijos sin decirle cómo cumplirla, sin dar principios específicos y claros que regulen tal actividad. Y como vamos a ver, hermanos, la Escritura contiene mucha información acerca de este asunto. Y vamos a ver principios que deben los jóvenes considerar a la hora de escoger una profesión. Principios que nos hablen acerca de la prudencia en los negocios, acerca de la integridad de los negocios, acerca de la justicia y la equidad en los trabajos. Porque quizá, hermanos, como decía algún hermano aquí, estemos pecando por ignorancia, por yerro. Quizás nosotros estemos trabajando, pero estemos pecando porque no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios y nos demos cuenta, hermanos, a su tiempo para confesarlo y apartarnos de ese pecado. Así que el estudio que vamos a dar en la tarde de hoy será titulado La naturaleza del trabajo y su obligación. Vamos a mirar, en primer lugar, nuestra primera enseñanza será la naturaleza del trabajo y su obligación. Así que para el desarrollo de esta enseñanza la veremos bajo 3 encabezados básicamente. En primer lugar, veremos el origen divino del trabajo, el origen divino del trabajo. Sabemos que Dios es el creador del trabajo. En segundo lugar, miraremos el propósito por el cual Dios diseñó o creó el trabajo, inventó el trabajo. Y en tercer lugar, veremos la obligación del trabajo. Vamos a mirar en primer lugar entonces el origen divino del trabajo. En segundo lugar, miraremos el propósito de esta creación de Dios, y en tercer lugar veremos la obligación del trabajo. Veamos entonces en primer lugar, hermanos, el origen divino del trabajo, el origen divino. Y hermanos, cuando hablamos de origen, siempre tenemos que ir al libro de Génesis, precisamente, que significa orígenes. Dice, vamos a la primera referencia bíblica entonces en Génesis 2:17. Génesis 2:15, Vamos al versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre que él había creado. ¿Y qué pasó? Y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Prácticamente lo puso allí para que ¿qué? Para que trabajara en el huerto. Ahora, Dios está hablando aquí, hermanos, al hombre antes de la caída. Antes de que el pecado hiciera su irrupción en el mundo, la existencia ideal del hombre sobre la tierra no era la de una vida de ociosidad y holgazanería, sino de responsabilidad. Hermanos, muchas personas piensan que la vida es la ideal, una vida en donde no se tenga que hacer absolutamente nada y una vida en la que no se tenga nada de lo cual preocuparse. Pero esto, hermanos, por cierto, muchos piensan que el trabajo es un castigo divino por causa de la caída. Y vamos a mirar que esto no es así. El trabajo no es un castigo. Y yo sé que a muchos les gusta la canción del negrito del Batey que dice que el trabajo para mí es un castigo. Pero le vamos a mirar que la filosofía del negrito del Batey no tiene ninguna cosa que ver con la escritura.
sino que es al contrario, la del trabajo es una bendición. Así que la realidad es que Dios no creó al hombre para vivir en una vida de inactividad, sin nada que hacer. El hombre fue diseñado, hermanos, por Dios para la actividad. Y es por medio de la actividad que el hombre encontraría su dicha y satisfacción. Como decía esta mañana, hermanos, si un hombre cae fácilmente en ansiedad y depresión es cuando está inactivo, está desocupado, no está haciendo lo que debería de hacer. Porque el diseño de Dios para que el hombre sea satisfecho, para que él viva en satisfacción, él tiene que estar ocupado con unas responsabilidades. Por eso en Génesis 1:31, después de que Dios había creado todo, da su veredicto con respecto a su creación. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, dentro de esa creación, ¿qué se encontraba? El trabajo. El trabajo era parte de lo bueno que Dios había creado. Era provechoso, así que el trabajo no es simplemente un deber, el trabajo estaba contenido dentro de las bendiciones que Dios dio al hombre. El trabajo es una bendición de Dios y no solo un deber. El problema con el trabajo en realidad surge a causa de la caída del hombre en pecado, pero aún después, hermanos, de la caída Dios pronunció una maldición contra la tierra, pero no contra el trabajo. La maldición no fue contra el trabajo, fue contra la tierra donde el hombre habitaba. Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será que la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues de polvo eres y al polvo volverás. Así que vemos claramente aquí, hermanos, que Dios no maldijo el trabajo, Él maldijo la tierra. Y esa idea está confirmada también en Génesis 5:29, cuando Lamed, recuerdan Lamed, el padre de Noé, le dio ese nombre a su hijo que significa descanso, que significa reposo. Y noten que ahí en Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pero noten otra vez, una vez más, vemos que el trabajo no es una maldición, no maldijo el trabajo más bien, sino que Dios maldijo la tierra. Lo que reviste de importancia en todo este asunto es que aún después de la caída, el trabajo conserva su recompensa. Pese a que Adán tendría que trabajar, con dolor todavía podía obtener su sostén, que ahora por causa del pecado el trabajo para el hombre sería más duro y dificultoso. Eso es una realidad, ¿cierto? Pero la recompensa es que obtendrás tu pan, tu sustento con el sudor de tu frente, no con la frente del otro, sino de tu frente. Y eso lo digo por aquellos que quieren vivir del otro, sino que él pueda también trabajar y sustentar y proveer para su propio pan, para él y para los suyos. Así que nadie puede pretender, hermanos, alcanzar la recompensa del trabajo, en otras palabras, el sostén, al mismo tiempo aludiendo las dificultades que conlleva toda clase de trabajo. Es decir, trabajar es trabajoso. Trabajar es trabajoso. Es una realidad que no podemos evadir, hermanos. ¿Quién? Ahora, no nos cansamos del trabajo por sí mismo, sino por causa de la maldición de la tierra, por causa del pecado, porque por más que nos guste, hermanos, y yo sé, hermanos, al que le encanta y sabe que el trabajo le encanta hacer lo que hace, por más que le agrade, por más que nos agrade lo que hacemos, nosotros tendremos fatiga y al hastigo en medio del trabajo. Siempre eso va a suceder. Por cierto, esa actividad del hombre se le ha puesto trabajo. Y este término viene de la raíz latina que significa tortura. Así que no es que toda clase de trabajo sea siempre una tortura, pero el trabajo mueve a la fatiga, al cansancio. ¿Cierto, hermanos? Que ¿quién no se siente a veces fatigado y hastiado de su trabajo? Un momento que llega a decimos, no quiero un momento de descanso. Quiero parar un momento.
Pero con todo esto, hermanos, el trabajo no es una invención humana y mucho menos un castigo de Dios por causa del pecado. Dios fue quien creó el trabajo como una de las actividades, note esto, indispensables del hombre. Indispensables, imprescindibles, es decir, que el hombre necesita trabajar para realizarse como hombre. Dios creó al hombre para la actividad tanto mental como física. Por esta razón, hermanos, la inactividad voluntaria no es solo pecaminosa, sino también una desgracia para el ser humano. Y de eso podemos darnos cuenta que una persona inactiva es una persona desgraciada, frustrada, muy deprimida, llena de temores y llena de problemas, porque Dios no creó el hombre para eso. Y de hecho trae muchos problemas de salud física cuando una persona está inactiva. De modo que la pereza es un doble pecado. Por un lado, porque atenta contra la naturaleza humana. Dios nos creó para la actividad, hermanos. ¿Sabe? Atenta contra la naturaleza humana porque fuimos hechos para la actividad. Y por otro lado, porque Dios ha dado un mandato en su palabra del trabajo en Éxodo. Por ejemplo, hay un texto que vamos a utilizar, Éxodo 20, 8 al 11. Usted ya más sabe, no sé cuánto sabe de qué está hablando ese texto que se encuentra en el contexto de los 10 mandamientos. Note eso, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa es la orden. Acuérdate del día de reposo, pero noten que hay otra orden. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, ¿qué es vivir una vida piadosa? Volvamos otra vez a la serie En busca de la piedad. Una vida centrada en Dios, una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada y se centra en Dios es una vida que imita a Dios. Ahora, si Dios trabajó 6 días, ¿qué se espera del hombre que es imagen de Dios? Que trabaje 6 y descanse 1, igual que Dios. Y eso, como decía el Señor Jesucristo, yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabajan. Es verdad que el énfasis de este mandamiento es el día de reposo para Dios, de apartar un día para dedicarlo de manera especial al servicio a Dios y al descanso para nuestros cuerpos, pero ese día de reposo no tiene ningún significado para aquel que se la pasa la semana sin hacer nada. Hermano, ¿de qué va a reposar si no hace nada en la semana? No va a descansar de nada. Inclusive la palabra Shabbat, que significa reposo, significa cesar de laborar, de trabajar. Y precisamente eso es lo que no hace en la semana. ¿De qué va a cesar? Más bien de descansar. Es en el contexto de nuestras labores cotidianas que este mandamiento puede ser comprendido. Dice el texto, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es un contexto, ese es el contexto del mandato aquí. Por cierto, la pereza es uno de los pecados que se menciona en el Nuevo Testamento, hermanos, y noten esto, y no estamos siendo exagerados, estamos siendo bíblicos, es un motivo de disciplina pública. Es decir, una persona que es joven, que puede y tiene capacidades, y esa persona no quiere trabajar, debe ser disciplinada por la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Porque pensamos que hay pecados escandalosos que deben disciplinarse, pero ¿qué de aquel joven o de aquella persona que no quiere trabajar? Bueno, dice segunda de Tesalonicenses 3:6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Se acuerdan que estamos diciendo que vivir en actividad para la gloria de Dios es vivir en orden y en armonía? Pues precisamente el que no trabaja está viviendo ¿cómo? De manera desordenada. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Cuál es la recompensa del trabajo? El pan. Comerás con el sudor de tu frente. Y vuelvo a repetir, no con la frente del otro o del amigo del frente. Versículo 11, dice Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose
en lo ajeno. Si una persona desocupada, ¿qué comienza a hacer? A meterse en lo que no le corresponde. Versículo 12, a tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así debe ser, hermanos. Hermanos, y hay muchas, hermanos, que hemos consentido eso, personas que quieren que les ayuden, pero quieren trabajar. Dicen que no quieren trabajar, tampoco coman. Cada uno debe ganar el pan con el sudor de la frente. ¿Para qué? Para no ser carga para los demás. Y hermanos, para realizarse como persona. Por eso decía Pablo, es más bienaventurado, más dichoso dar que recibir. Pero si no trabajamos, ¿con qué vamos a dar? Así que el trabajo es una parte integral de nuestra vida. Noten lo que dice el teólogo John Murray, dice lo siguiente: cuando nuestro pensamiento es gobernado por esta ética, la ociosidad es vista como iniquidad. Una iniquidad que alcanza proporciones mayores cuando se viste de piedad y considera el trabajo como incompatible con las demandas de la comunión con Dios. Ay, pastor, usted sabe, yo me he dedicado a la oración, por eso no estoy trabajando. Hoy he dedicado a hacer devocionales largos, de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, y no me queda tiempo para trabajar. Hermanos, eso es vestir la vida de pereza en forma de piedad. Ellos suenan piadosos. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, aquellos monjes o frailes católicos que se alejaban y no trabajaban para dedicarse supuestamente a la contemplación de la naturaleza y las cosas buenas? Hermanos, eso no es nada más que pereza disfrazada de piedad. Hay personas que no trabajan, pero el trabajo no es un estorbo, hermanos, para adorar a Dios. Por el contrario, hermanos, la Escritura habla del trabajo como una actividad por el medio del cual debemos adorar a Dios. Y aquí no estoy hablando, hermanos, solamente de los pastores. Estoy hablando de, hermanos, un médico, un arquitecto, una enfermera, un profesor. Todos, hermanos, deben adorar a Dios en sus trabajos. Todos esos son vocaciones en el cual Dios nos ha llamado para adorarle. No adoramos a Dios solamente cuando estamos los domingos reunidos como iglesia. Adoramos a Dios aún en nuestros trabajos cuando estamos realizando las cosas de la manera que Él nos pide que las hagamos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8, Pablo nos dice que el trabajo es una parte importante de la vida cristiana. Dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una persona, hermanos, y eso me queda, hay gente que dice ser cristiana y no trabaja. Es una mentira, esa persona no es un cristiano, es un mentiroso. De hecho, Pablo cuando dice que estos hermanos se expulsen los de la membresía que andan desordenadamente, ¿sabe qué? ¿Por qué se expulsa, hermanos, a una persona de la membresía? Porque no está representando a Cristo. Esa persona no está manifestando que es un cristiano. Una persona no puede decir que ha dejado su trabajo para servir a Dios, porque Pablo dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y sabe qué? Y es peor que un incrédulo. Porque uno ve incrédulos que trabajan para sostener a sus familias. Pero este hombre que dice cristiano ni siquiera hace esto. Hasta los impíos ven la pereza como un pecado. ¿Cuánto más lo deberíamos ver nosotros los cristianos, hermanos? Si eso lo ven los impíos, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Pero hoy, hermanos, yo creo que esta serie es tan importante, hermanos, porque muchos se han abandonado y solamente diciendo, bueno, es la providencia de Dios. Pero no se esfuerzan por buscar una labor en la cual puedan suplir. Y hermanos, y yo creo que también aquí hay algo importante. Esto debemos cultivarlo e inculcarlo a nuestros hijos, a que ellos también no sean ociosos, no sean hombres o mujeres perezosas. Bueno, hermanos, habiendo visto entonces el origen divino del trabajo, veamos en segundo lugar el propósito divino del trabajo, el propósito divino del trabajo. Bueno, si Dios es el origen, dio el origen, fue el creador del trabajo para su gloria, la pregunta es, ¿para qué Dios creó el trabajo? Bueno, como hemos visto, Dios fue el que creó el trabajo y Él quiso que Dios manda al hombre a que se dedique a esta actividad mientras, note esto, posea fuerza física y capacidad mental. Va a llegar un día en que no tendremos fuerzas ni una capacidad mental para poder desarrollar nuestras labores.
Y ahí va a pasar como los bebés, ¿cierto? Un bebé nace y obviamente no lo mandamos a trabajar. No, él tiene que depender de sus padres porque él está en incapacidad, no tiene una incapacidad en cierta manera mental, no tiene la madurez suficiente ni de fuerzas para poder ejercer una labor. Pero nosotros inclusive vamos entrenando a nuestros hijos para que ellos puedan defenderse y puedan cumplir su labor de ser activos en las labores. Es decir, y hermanos, y esto, es decir, hermano, la Biblia no permite tal cosa como el retiro. Bien, mientras, hermano, usted esté bien mentalmente y tenga la fuerza, si usted tenga 80 años, hermanos, ¿qué pide el Señor? Usted que no esté inactivo, que esté activo. Y yo lo digo, hermanos, porque hay muchas personas que piensan, ay, ¿cuándo me pensionaré para dedicarme a la contemplación y al descanso? A viajar de ciudad en ciudad. ¿Lo ha escuchado esto, hermanos? Hermanos, ese no es el pensamiento de un cristiano. Mientras usted tenga fuerza física y su capacidad mental, usted debe dedicarse a algún trabajo. Así se haya pensionado, hermanos, usted debe seguir haciendo algo. La visión de muchos es yo trabajo para descansar, pero la visión bíblica es yo descanso para trabajar. ¿Sí ve que es lo contrario? Yo descanso es para tomar fuerzas para poder trabajar, no trabajo para descansar. Hermanos, por ejemplo, la vocación pastoral, ¿hasta cuándo uno es pastor? Hasta que el Señor nos llame o pierda la capacidad mental o pierda las capacidades físicas, pero hasta que Dios nos dé la fuerza física y mental, debemos seguir laborando. Y hermanos, si eso es el trabajo en la iglesia, también debe ser ustedes en sus vocaciones que tienen. Yo creo que, hermanos, si aprovecháramos esa sabiduría de muchos que han transitado por otras ciencias, tendríamos mayor sabiduría en todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito o cuál fue el propósito por el cual Dios creó el trabajo? Bueno, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, ¿cierto? Millones de personas se levantan diariamente, hermanos, para dirigirse a sus trabajos, entre ellos miles de cristianos. Y la pregunta es, si se les preguntara para qué se dedican a trabajar, yo creo que nos asombraremos de encontrar que muchos no darán una respuesta definida a eso. Hermanos, ¿para qué te levantas todos los días para ir a trabajar? ¿Para qué? Y la respuesta que encontramos será la siguiente. Es que tengo que encontrar el sustento para mi familia. Eso es lo más común, ¿cierto? Otros dirán, para mejorar mi situación económica, inclusive con ambiciones y ser rico. Otros para una vida más cómoda y dice, yo deseo viajar por el mundo. Bueno, sí, esta es una visión del trabajo, pero piensas como un pagano. Si esta es tu visión del trabajo, este es tu propósito al trabajar, estás pensando como un pagano, porque esa no es la visión bíblica del trabajo. Ese no es el propósito por el cual la Biblia manifiesta para qué fue el trabajo. De hecho, la Escritura advierte que no debe tener las riquezas como una meta en su vida. Hermanos, si Dios bendice tu diligencia, tu labor, y Dios te enriquece, dale gracias, porque muchos siervos del Señor fueron ricos como Abraham, Job y Salomón. Sí, por tu laboriosidad Dios te permite ser rico, dale gracias a Dios por ello. Sin embargo, esto no debe ser por ningún motivo la meta de tu vida, de esta actividad. No trabajes, dice, es que yo quiero volverme rico. No, dice Proverbios 23, 4 al 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Dice, desiste de esa idea. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así que Dios, este texto dice, si estás afanado por hacerte rico, eres un imprudente. Hermanos, las riquezas son una bendición de Dios, pero toda aquella persona a quien Dios bendice con riquezas debe saber que está manejando un objeto peligroso. Hermanos, vuelvo a repetir eso. Dios, si te ha enriquecido, ten presente que Dios te ha puesto un objeto peligroso y debes manejarlo con mucho cuidado. Por ejemplo, hermanos, yo recuerdo, hay cuchillos que son demasiado filosos. Podríamos decir que corten un pelo en dos. Y una mujer, o sea, una mujer ese cuchillo en las manos de una mujer puede ser muy beneficioso si lo sabe usar, pero también muy peligroso si no lo sabe usar. Y así como este cuchillo para esta mujer es de gran beneficio o de gran peligro, así es la riqueza para nosotros, hermanos.
Ese cuchillo puede acabarnos o destruirnos a nosotros o servir para nosotros para un uso beneficioso para nuestra vida y los demás. Por eso decía el proverbista Agur en Proverbios 38, dice, Señor, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? En sí las riquezas son neutras, hermanos. Y yo sé que el cuchillo también es neutro. Pero debemos saber que son algo peligroso. Si el Señor te bendice con ellas, dale gracias a Dios, pero no las persigas. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo esta mañana? No debemos perseguir estas cosas. ¿Qué es lo que debemos perseguir en el trabajo? La gloria de Dios. Porque dice Pablo en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron extraviados de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Si no es lícito que un creyente desee hacerse rico, entonces ¿para qué debemos trabajar? Preguntará usted, bueno, sí, yo estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en hacerme rico, pero ya me desinflaron. Bueno, hermano, no es que te desinfle. El propósito, el punto es que yo quiero darte cuál es el propósito razonable si tú quieres estar satisfecho en por qué trabajas. Bueno, en primer lugar, ustedes ya lo saben, trabajamos para la gloria de Dios. Buscamos trabajar para la gloria de Dios. Con frecuencia sucede que las cosas más evidentes son precisamente, hermanos, aquellas que pasamos muy por alto. Como dijimos al principio, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, fuimos creados para glorificar a Dios, fuimos salvados para poder hacer eso de una manera consciente y voluntaria. Todo creyente sabe esto, todo creyente sabe esta verdad. No obstante, yo creo que aquí hay algo importante, no obstante, dividimos nuestra vida entre lo sagrado y lo secular. ¿Has escuchado a estas personas que dicen, bueno, una cosa son los negocios y otra cosa es Dios? No, hermanos, la vida cristiana no es así. Dios debe estar en toda nuestra vida. Debemos glorificar en todo a Dios en todo. Entre las cosas que hacemos, por ejemplo, nosotros vivimos también entre las cosas que hacemos para nosotros y las cosas que hacemos para Dios. Entre las cosas que hacemos en dependencia de Dios y entre las que hacemos en nuestras fuerzas. Y siempre ponemos nuestro trabajo ¿en qué lado? No en el lado sagrado de la adoración. No dice alguien, no, yo voy a adorar a Dios con mi trabajo. No dice, no, eso es parte del mundo secular. Entonces ellos razonan así. Entonces en el trabajo puedo ser descortés, puedo no ser benigno, no puedo ser humilde, porque una cosa es en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Pero déjeme decirle que el trabajo es un lugar sagrado como también la iglesia. Es sagrado tanto como en la iglesia. Tú sirves en la iglesia, pero también sirves a Dios en tu trabajo. Dios está observando. Y hermanos, y esa es la enseñanza bíblica. Hay dos textos que prueban esto inobjetablemente, porque muchos piensan que la enseñanza bíblica es que nuestra vida está dividida en lo secular y en lo espiritual. No, señor. Marcos 12:30, un escriba preguntándole al Señor cuál era el mandamiento más importante, y el Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hermanos, ¿dónde cabe aquí? Noten que toda la frase es amarás al Señor con toda. Lo que implica es que nuestra adoración debe ser con todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Dónde cabe aquí entonces que yo uso solo una parte de mi corazón, solo una parte de mi alma, solo una parte de mi mente y solo una parte de mis fuerzas y otra parte para Dios? ¿Dónde dice este texto eso? No, hermanos, cuando aquí dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, todo es para Dios. No me da la opción de un poco de mi mente para mí mismo, sino que todo lo debo hacer para el Señor. O sea que cuando estás trabajando, ¿para quién lo estás haciendo? Debe ser para el Señor, no para ti. Hermano, yo entiendo eso porque muchos buscan la vanagloria. Es que yo pienso ponerme en el primer puesto de los mejor trabajadores del mes. Y lo está haciendo para sí mismo, pero no está buscando la gloria de Dios.
No seamos como los fariseos que buscan el aplauso y la gloria de los hombres, la vanagloria. De hecho, hermanos, esto es también para los estudiantes que quieren ser buenos estudiantes para que lo pongan como el mejor estudiante del grado tal. No, hermanos. Eso es vanagloria y no debemos, hermanos, promocionar esto a nuestros hijos. Si nuestros hijos sí deben ser buenos estudiantes, no estamos diciendo lo contrario, pero háganlo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, no para que ellos saquen pecho. Ahora, Colosenses 3, 22, 24 nos habla claramente de esto. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pero note eso, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Y mire la motivación, temiendo a Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de una vida de piedad? ¿Qué es lo que debe mover? ¿Cuál es el motivo de la piedad de agradar a Dios? Temer a Dios. Pero temiendo a Dios y no, versículo 23, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. O sea, el creyente, el que busca la gloria de Dios, ¿de quién espera recompensa? ¿De los hombres o de Dios? Dice aquí Pablo, no, recibiréis recompensa ¿de quién? Del Señor. Porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque no es que no esperamos recompensa de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque no servimos a los hombres. Servimos a Dios a través de nuestro trabajo. Por lo tanto, si servimos a Dios, la recompensa no la esperamos de los hombres, sino de Dios, a quien trabajamos. O sea, jóvenes también que estudian también, no espere recompensa de los profesores, espere recompensa de quién? De Dios, y busque la gloria de Dios. El énfasis de este pasaje es muy claro. Dios nos compró para Él y todo lo que tenemos le pertenece a Él, nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro dinero. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y es Dios quien nos ha llamado a desempeñar una labor específica en el mundo. A ese llamado, ¿sabe cómo se le denomina en la Biblia? Vocación. Es decir, un llamado. Unos han sido llamados a ser médicos. Si Dios les ha dado la capacidad y el don, el talento para ser médico. Por ejemplo, un médico que tiene, que esa persona ve sangre y no se alarma. Hay unos que quieren ser médicos y viendo sangre se desmayan. Pues Dios no le ha dado esa capacidad. Simplemente porque quieren ser médicos, porque quieren llenar sus bolsillos de dinero y es la carrera que más dinero da. Pero ojo, porque ese hombre no está buscando la gloria del Señor en servir a los demás y no está buscando llenar sus bolsillos. Otros ingenieros, otros albañiles, otros abogados, etcétera. Todas estas son llamados de Dios. Dios nos llamó, hermanos, a hacer cualquiera de estas profesiones y es Dios quien hace estos llamados. No solamente a Dios llama a algunos hombres para ser pastores. Algunos pensamos que solamente Dios llama para ser pastor, pero no es así, hermanos. Dios es quien ha dado a los hombres ese llamado en vocación. Aún, hermanos, barrer la calle o recoger la basura en un camión es un llamado de Dios. Y hermanos, necesitamos de los que recogen basura. Y ellos son iguales a nosotros. Y quien cumplen en la sociedad una labor importantísima, como el médico también la cumple. Hermanos, tenemos que tener esa mentalidad que cuando pasa la persona que recoge la basura, esa persona para nosotros es tan importante como el médico, el abogado, porque está cumpliendo con una labor que Dios lo ha llamado. Por eso en el versículo 22 Pablo dice, debemos trabajar en el contexto del temor a Dios. Mira el contexto. Siempre el temor a Dios, ¿qué significa? Que nosotros estamos conscientes que la vista del Señor siempre está delante de nosotros. En el versículo 23 debemos hacerlo por Él. Por lo tanto, ¿para quién? Para Él. Y en el versículo 24 es Cristo a quien servimos y por lo tanto es de Él que debemos esperar recompensa. Dios ha dado a cada uno una vocación y las capacidades necesarias para desarrollar esa vocación. Noten que el Señor llama para un oficio, pero nos capacita para ese oficio. De manera, hermanos, que si no trabajamos, estamos descuidando nuestra vocación. Y si trabajamos sin tener en cuenta lo que Dios nos está diciendo aquí, estamos haciendo un mal uso de nuestra vocación. Y todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él y debe ser usado únicamente para su gloria. Y precisamente eso es lo que dice Pablo en Romanos 11, 35 al 36. Dice, ¿o quién dio a él primero para que le fuese recompensado? No es Dios que necesita recompensa. Bueno, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria
Entonces, hermanos, debemos trabajar porque Dios tiene un plan con la creación y con los hombres que Él ha puesto en ella. A cada uno el Señor le ha dado una vocación y cuando somos responsables, hermanos, en el desempeño de nuestras labores, estamos cumpliendo con lo que nos toca en el plan soberano de Dios. Y es de ese modo que estamos glorificando a Dios. No importa, hermanos, cuál sea tu vocación. Cuando hacemos aquello por lo cual Dios nos diseñó, estamos siéndole fiel al Señor y estamos glorificando a Dios en nuestra labor. De igual manera, hermanos, cuando al creyente manifiesta por medio de su trabajo las características de Dios a quien sirve y a Dios a quien adora, está glorificando a Dios. Recuerden, hermanos, que la gloria de Dios es el despliegue de esas características que hacen a Dios ser Dios. Así que cuando usted es justo, íntegro y ordenado en su trabajo, usted está glorificando a Dios por medio de sus labores. Siempre ten presente que cuando usted trabaja, eres un siervo de Dios y que trabajas para Él. Tú eres un siervo de Dios, aunque no seas pastor, solamente que estás adorando a Dios con otra vocación distinta. Hermana, y esto es importante que lo tengas en cuenta. Si Dios te ha puesto a criar hijos en el temor del Señor, haz esa tarea sabiendo que tú trabajas para Dios. Y si eres responsable en esa tarea y estás delegando a otras personas lo que no debes delegar, debes saber que estás pecando de pereza contra Dios. Hermanos, Dios no les entregó los hijos a las amas de casa que son madres. Dios no les entregó los hijos para que otros se los críen, sino para que ellas ejerzan esa vocación. Han sido llamadas para ser madres. No es la empleada, la que debe ejercer esta labor. Es la madre. Porque a cada uno Dios, hermanos, le dio su vocación. Médico, carpintero, ingeniero, ama de casa es una profesión. Abogado, albañil, vendedor, vigilante, policía, peluquero, comerciante. Todo esto son cosas que Dios nos ha llamado. Y Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Entonces debemos trabajar para la gloria de Dios. Dios tiene un plan y en ese plan tenemos una vocación. Y esa vocación debemos hacerla para la gloria de Dios. Segunda razón por la que debemos trabajar. Entonces la primera está enfocada en ¿quién? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero noten que la segunda tiene que ver con el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la segunda razón es esta. Trabajamos porque de esa manera beneficiamos a nuestra generación. Trabajamos porque de esa manera beneficiamos a nuestra generación. Hermanos, Dios ha planificado su creación de tal forma que todos nos necesitamos mutuamente, ¿cierto? Todos nos necesitamos mutuamente. Tenemos necesidades que nosotros mismos no podemos satisfacer. Por eso Dios le ha dado a otros la capacidad que a mí me hace falta. Y a ti te ha dado la capacidad que a otros les hace falta. Por ejemplo, a veces necesitamos de plomero en la casa, se nos daña un tubo. Bueno, nosotros a veces pretendemos hacer todo, hermanos, y queremos hacer todo en la casa. Pero hay personas que tienen una capacidad que nosotros no tenemos. Así que todos los hombres dependemos unos de los otros para el desarrollo de nuestra existencia. Por eso alguien define la palabra comercio como el intercambio que realiza el hombre con sus semejantes para el sustento o soporte de la vida terrenal. ¿Cómo define esa persona el comercio? Como el intercambio que realiza un hombre con sus semejantes para el sustento o soporte de la vida terrenal. Y ese intercambio, hermanos, debe tener las siguientes características. Debe ser justo y equitativo. Es decir, hermanos, en un negocio donde solo gana uno o donde no hay ni equidad en las ganancias de ambos, eso no es un negocio, eso es un robo. Hermanos, debemos cobrar lo justo y pagar lo justo. Usted nunca pague menos por lo que algo cuesta. Y nunca pague a alguien que le hizo un servicio menos de lo que debe pagarse. Hermanos, el intercambio debe ser justo y equitativo, a menos que voluntariamente una de las partes decida ganar menos y favorecer al otro. Eso es porque hay acuerdo mutuo.
Pero mientras no haya ese acuerdo, hermanos, debemos ser justos y equitativos. El comercio es un intercambio justo y equitativo, así que una persona debe estar en el lugar que Dios lo ha puesto y hacer aquello por lo cual Dios lo ha dotado, porque de hacerlo de esa forma glorifica a Dios y en segundo beneficia a su generación. Primera de Timoteo 6:2, aquí se da el caso de un creyente que trabaja para un jefe que no es creyente, pero que es un jefe que sí es creyente, perdón. Eso lo vimos en un estudio de la serie Timoteo. Hermanos, muchos cristianos tienen la propensión cuando trabajan, que los jefes son cristianos, a no trabajar de una manera ordenada y juiciosa, ¿cierto? Como es que él va a la iglesia conmigo. No hay problema, trabajemos como querramos. ¿No ha notado eso, hermano? Por eso dice Pablo la exhortación, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, hermano, cuando trabajes y tu jefe es un creyente, debes hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a beneficiar con tu trabajo a tu prójimo, en este caso mayormente a los de la familia de la fe. Si tu hermano es creyente, con mucho más sírvele mejor a él. El principio que deseo traer de este texto, hermanos, es que cuando yo sirvo a alguien, mi propósito debe ser beneficiar a esa persona, y si es creyente, mejor todavía. Pablo dice en Gálatas, hagamos bien a todo, pero mayormente a la familia de la fe. Dios te ha concedido capacidades para beneficios de tu generación, y a medida que surgen nuevas necesidades, surgen nuestros nuevos trabajos. Pero yo quiero, hermanos, aquí hacer algo, hermanos. Por favor, hermanos, si usted como jefe también le va muy bien en el trabajo, hermano, también haga partícipe de ese beneficio a los que trabajan para usted. No sea avaro. Que hay veces los jefes quieren todo para ellos y le está yendo bien y no reconoce que ellos también son parte de ese trabajo por lo cual ha crecido. Hermanos, pero no solamente debemos dedicarnos responsablemente a trabajar para beneficiar a nuestra generación en lo que nos ha tocado vivir, sino que también debemos valorar el trabajo ajeno, porque ningún trabajo es insignificante. Eso es lo que quería decir. Así como los hermanos deben trabajar bien si tienen empleados, si tienen patrones creyentes, sírvanlo y háganlo lo mejor, pero hermanos también debemos valorar el trabajo ajeno, porque ningún trabajo es insignificante. Y aquí, hermanos, es necesario decir algo. Yo sé, hermanos, que aquí necesitamos hombres que presidan las instituciones, necesitamos hombres que recojan la basura, y ninguno debe menospreciar al otro porque nos necesitamos. Y aquí aplicamos el principio de Pablo, que dice en 1 Corintios 2:15, y eso ya no en el contexto de la iglesia, sino en el contexto de la sociedad. Dice, hermanos, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Imagínense, hermanos, que en nuestra sociedad todo el mundo fuera abogado. ¿Quién cocinaría? ¿Quién haría, hermanos? ¿Quién sembraría los productos que sacamos del campo? ¿O quién? Bueno, no habría arquitectos, solamente no, pues no, esta sociedad no funcionaría. Así que cuando el carpintero hace un mueble, él debe hacerlo con la intención de ¿qué, hermanos? De beneficiar al que va a hacer uso de ese mueble. Y por eso pondrá todo su empeño en hacer bien su trabajo, y el que empleó al carpintero debe darle una paga justa y equitativa, de una forma que ambos sean beneficiados. Es decir, él va a trabajar, bueno, yo voy a escoger esta madera porque es la mejor, voy a hacerlo para que le vaya bien y le dure mucho el mueble, y él debe empeñarse en esto, en hacerlo mejor, en beneficiar al otro con lo que hace. ¿Qué es lo que hacen muchos hoy? Consiguen los materiales más baratos y después los cobran como si fueran los más finos. Eso hacen muchos hoy, aún llamándose creyentes. Pero, hermanos, también el que lo contrató, los servicios que debe ser pagar equitativamente, de esa forma ambos salen beneficiados. Y eso es precisamente lo que pensó Dios al inventar el trabajo. Ese es el diseño de Dios, hermanos.
nunca pretendas obtener las cosas gratis. Algo que yo, hermanos, nunca pretendas obtener las cosas gratis. Si el dueño te la quiere regalar, eso es otra cosa. Pero cuando un creyente se dirige a otro creyente para que te haga un servicio, debes pagarle aunque sea tu hermano en la fe. Porque hay personas, hermanos, que dicen, ay, llamemos al hermano tal para que nos haga tal trabajo, pero a la hora de pagar, no, como él es hermano de la iglesia, que el Señor le bendiga, hermano. No, ¿cómo así, hermanos? Eso no es el llamado. Nosotros debemos pagar justa y equitativamente por el trabajo que ese hermano nos ha hecho. Así como él tiene el deber de hacerlo mejor por cuanto es nuestro hermano, nosotros debemos pagarle bien, porque, hermanos, nosotros no debemos nunca pretender obtener las cosas gratis. Nunca nuestra disposición debe ser pagar, y no solo pagar, sino ser agradecidos. Por eso es que nuestros hijos, hermanos, desde pequeños debemos enseñarles a pedir el favor. Hermanos, no es que ellos sean como un señor y digan, páseme ese salero, páseme esta cosa. No, ellos hay que decirle, digan por favor y de buena manera. Debemos enseñarle a eso. Igual cuando alguna cosa se les hace, algún favor se les hace, ellos deben decir, muchas gracias por lo que hizo. Para que cuando crezcan entiendan el principio que estamos hablando, que, hermanos, nada es gratis. Bueno, lo que es gratis es la salvación. Pero en este caso, hermanos, no debemos pretender obtener una cosa gratis, hermanos. Y miren, hermanos, hay testimonios de creyentes que dicen, no, si un hermano me llama, yo no voy allá porque yo he ido como 3 veces y nunca me ha pagado. Hermanos, y eso de hecho es vergonzoso, hermanos. Es vergonzoso. Entonces debemos trabajar, primero para la gloria de Dios, y segundo para beneficiar a nuestra generación, y tercero y último para terminar, porque de esa manera es que Dios ha establecido para que suplamos nuestras necesidades y nuestra familia. ¿Sí notaron el orden? Primero, para el Señor. Segundo, para beneficiar a nuestro prójimo, y ahora sí, para nosotros. Yo sé que usted estaba respirando y bueno, ¿y cuándo Dios? ¿A cuándo nos toca a nosotros? Por eso, hermanos, porque esa es la manera. Ahora, en tercer lugar, porque esa es la manera en que Dios, o sea, el trabajo es la manera en que Dios ha establecido para que suplamos nuestras necesidades y de nuestras familias. Hermanos, eso se desprende del punto anterior. Si el comercio es un intercambio en el cual los dos salimos beneficiados, entonces es el medio que Dios ha provisto para que obtengamos aquellas cosas que necesitamos. Dios le dijo a Adán que a través de su trabajo él sacaría de la tierra aquello que era necesario para su sostén y el de los suyos. Y a medida, hermanos, que las necesidades humanas se han ido diversificando, los trabajos también. Claro, por ejemplo, hay trabajos que antes no existían. Por ejemplo, si inventaron el computador, necesitamos quien arregle el computador y quien, digamos, programe el software del computador. Por ejemplo, un tiempo no había celular y se inventaron el celular. Ahora, ¿qué hay? Técnicos para arreglar el celular y todo eso, ¿cierto? Eso se arma un comercio y todos nos beneficiamos y todo eso. Me gustó que el hermano estos días me dijo, mi carro se dañó y gracias a Dios porque pasó porque había un mecánico que comer. Entonces se dañó el carro providencialmente y ese mecánico tiene ahora que comer. Y así nos beneficiamos, hermano. Imaginen que los carros no se dañaran. ¿Qué pasaría con los sistemas mecánicos? No había, hermanos, o un latonero, no había como ellos subsistir en su vocación. Así que sabemos que los carros se dañan, entonces necesitamos ¿de qué? De mecánicos, latoneros y todo esto. O sea que a medida que las necesidades humanas se han ido diversificando, los trabajos también, y todo depende de lo que usted haga, pero cada cual saca su sostén del trabajo. Y la Escritura en su enseñanza es clara en que el hombre debe procurar el sostén suyo y el de su familia, ya lo dijimos, de ninguna otra manera que no sea trabajando. Hermanos, y aquí quiero ser claro, si nosotros hemos de proveer para nosotros y para nuestra familia, debe ser mediante el trabajo. La Biblia prohíbe los chances y los juegos de azar, las loterías. Hermanos, todo aquel que hace el chance y que compra la lotería, déjenme decirle, hermanos, que eso no es más que otra cosa que codicia. Y esa persona está envuelta por el amor al dinero y por eso está movida por estas cosas. ¿Sabe por qué compra una persona la lotería? Es que quiero volverme rico de la noche a la mañana. Porque precisamente el que quiere ser rico rápido. Y una de las maneras que el diablo nos vende la idea y este mundo nos vende la idea es a través del bingo, las loterías y todas estas cosas.
hasta los tapazos, hermanos. La única manera, hermanos, de que el cristiano tenga dinero, ¿sabe cuál es? Trabajando, hermanos. Y de pronto, providencialmente, si Dios, una herencia, no es pecado, hermanos, ser heredero, pero el medio en el cual nosotros debemos desempeñar para obtener lo que Dios quiere, el pan diario para nosotros y nuestra familia, debe ser el trabajo. Cualquier otro medio es ilícito. Esto es codicia y pereza, y eso es pecaminoso. 1 Tesalonicenses 4, 10 al 12 dice así: y también lo que hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y procuréis tener tranquilidad, y note lo que dice Pablo, y ocuparos en vuestros negocios. Hermanos, Dios pide que usted se ocupe de su negocio, de sus trabajos. Dice él, y trabajar con vuestras manos de la manera como que hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Para eso debemos trabajar, para que no tengamos necesidad de nada. Ocuparos de vuestros propios negocios, de vuestros propios trabajos. Así que la manera en que vamos a suplir nuestras necesidades es ocupándonos de nuestro negocio, porque hay personas que no quieren comer con el sudor de la frente, sino con el sudor del de al frente. Esa es la manera en que Dios ha establecido, y cada uno coma su propio pan, ocúpese de su negocio con responsabilidad, con diligencia, y de esa manera no será una carga para nadie. Para concluir, hermanos, dos cosas para concluir. En primer lugar, hermanos, debemos darles gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia por nosotros, hermanos, porque no hemos sido consumados, hermanos, como decía Jeremías. Gracias a Dios que no hemos sido consumidos, porque lo merecemos, hermanos. Ya que muchas veces hemos usado las capacidades y la vocación que el Señor nos ha dado, no para su gloria, ni para el beneficio de nuestra generación, sino para un propósito puramente egoísta. Y debemos darle muchas gracias, ya que en su misericordia nos da luz para que enmendemos estos caminos. Y hermanos, y esta serie va a ser una forma de enmendar eso, de corregir muchas cosas que estamos llevando mal. Pero en segundo lugar, todo esto debe llevarnos al autoexamen y al arrepentimiento. Miren, hermanos, qué está dejando usted de hacer. ¿Con qué criterio estás eligiendo tu vocación? Y esto le habla a los jóvenes, a los jovencitos. ¿Cuál es el criterio a la hora de tú escoger en qué vas a trabajar cuando seas adulto? ¿Qué es lo que te mueve a trabajar? ¿Estás manifestando en tus quehaceres diarios que eres diferente a los incrédulos? Porque ellos viven para sí mismos, pero los creyentes, ¿para quién vivimos, hermanos? Vivimos para Dios. Dice Pablo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, y esto también en el trabajo donde Dios nos ha puesto. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto para vivir glorificando a Dios aún en este ámbito en el cual Dios nos permite vivir. Vamos a orar.